Hola Eduardo, Hola Juan Carlos, ¿qué tal? hablemos sobre el sistema universitario en los años 90. Yo creo que los años 90 fue una experiencia, un intento de transformar el sistema de educación superior realmente importante, que creo que no ha sido debidamente analizado y evaluado porque tal vez por el clima ideológico prevaleciente en la época. Pero la verdad que quienes trabajamos en ese tiempo en la Secretaría de Políticas Universitarias encontramos años 92, 93, un área prácticamente inexistente. Por empezar, la propia Secretaría no existía. Pero además, cuando empezamos a ver lo que había sobre universidades, lo que encontramos era una ausencia prácticamente total de información en primer lugar estadística. Yo recuerdo perfectamente que la primera tarea que se me encomendó fue la de analizar junto con una colaboradora el estado de las series estadísticas sobre las universidades. Y la verdad que veníamos de una época en donde prácticamente no se había relevado ni publicado información sobre universidades, a tal punto que en los anuarios de los organismos internacionales, UNESCO, etcétera, la información sobre universidades de Argentina aparecía con puntos suspensivos, algo así como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra las universidades. Y lo mismo pasaba con otras áreas de las universidades en las cuales era necesario saber qué es lo que pasaba. Recuerdo que se hicieron varios, además de empezar a reconstruir el sistema estadístico del universitario, se hicieron una serie de diagnósticos más cualitativos. Por ejemplo, los que tenían que ver con el equipamiento de algunas carreras, sobre todo las ciencias básicas y tecnológicas, o las que tenían que ver con la formación de los profesores, específicamente en algunas cosas. Recuerdo bien un grupo de especialistas que se formó para hacer un diagnóstico de la formación de los profesores de matemática para las carreras de grado. Y el diagnóstico que de allí resultaba fue luego insumo básico para la toma de decisiones que debió hacerse a partir de entonces. Según recuerdo claramente, una de las primeras cosas que se hizo fue tratar de que las universidades no siguieran tan dependientes en algunas cuestiones, por ejemplo, en la aprobación de los planes de estudio del Ministerio de Educación, en donde había un férreo control de los contenidos y de toda la elaboración de un plan de estudio, cuando eso en principio es atribución claramente de las universidades. Lo mismo pasaba con lo que fue unos años después una centralización que ha continuado, no legalmente, pero sí de hecho, en lo que tiene que ver con la política salarial. Las universidades respondían a un esquema centralizado de política salarial. Y una decisión que se tomó por entonces fue la de descentralizar la política salarial. Decisión que era sin duda arriesgada, porque tenía sus riesgos, pero que ofrecía un enorme campo para que las universidades tomaran sus propias decisiones. Creo que ese tema, que creo yo que sigue siendo importante y hubiera evitado, me parece, mucho de las tensiones muy complicadas que existen ahora, en donde las decisiones sobre política salarial se toman a nivel nacional y a nivel de paritarias, etcétera, y luego las universidades tienen que afrontar los costos de esas decisiones cuando en muchos casos no han tenido la participación que sería necesaria. Sin embargo, las universidades, la inmensa mayoría de las universidades no aprovechó, me parece a mí, esa alternativa que se les dio, que hubiera permitido generar una cierta competencia entre las universidades, una sana competencia, quiero decir, entre universidades que
a raíz de un mejor desempeño de su gestión, podían dedicar más recursos para la remuneración de su personal. Otro tema que claramente se hizo, y me estoy refiriendo claramente a las decisiones iniciales, tiene que ver con la situación presupuestaria, en donde se constató claramente que el presupuesto en ese momento para las universidades era claramente insuficiente. Y durante los primeros años de esa década hubo incrementos presupuestarios importantes, que lamentablemente cuando la economía del país entró en crisis hacia el final de la década, no pudieron sostenerse y hubo dificultades. Pero durante todos los primeros años el incremento presupuestario fue muy notable, a pesar de muchas críticas que se hicieron. Creo yo que sin números a la vista, sin datos, sino más bien en función de intereses o motivaciones ideológicas. Se trabajó muy bien en un programa que es muy interesante, que fue el programa de incentivos a los docentes investigadores, que tenía por objeto estimular el trabajo de investigación, porque una de las conclusiones de estos grupos más acotados que hicieron diagnósticos tenían que ver con el estado de la investigación en las universidades. Y la conclusión es que era débil la situación y que había que fortalecerla. El programa de incentivos apuntaba precisamente a estimular mediante un incremento salarial a aquellos docentes que, sin dejar de hacer docencia, dedicaban una parte importante, más o menos importante de su tiempo a la investigación. Ese programa ha continuado, continúa aún hoy. El impacto de aquella época no es el de ahora, simplemente porque en aquel momento el incremento salarial, el monto del incentivo, era muy importante en relación al salario que percibían los profesores. Sí, en aquella época llegó a representar el 30% claro, de la remuneración total. Claro. Y ahora no llega ni al 5%. Ahora no llega ni al 5%. Pero la continuidad tiene que ver con una cuestión no solamente simbólica, cultural, sino que la categorización es lo que posibilita acreditar atributos para ser sujeto de financiamiento de proyectos. Sí. A tal punto es así que las propias universidades privadas luchan para ser acreditados por el programa de incentivos, sin pretensión alguna de que tengan un estímulo financiero. Pero este fue, me parece a mí, un programa muy bien trabajado. De hecho, las reglas básicas del sistema permanecen, aunque se han cambiado muchas y los sistemas de evaluación se han complicado y la cantidad de investigadores también se ha multiplicado, lo cual de alguna forma dice de que el programa realmente alentó el cuidado de la investigación. Si tengo tiempo, después diré algo de que me parece a mí que hubo un efecto no querido, que es que quienes se dedican primordialmente a la docencia terminaron encontrándose en una situación, digamos, de inferioridad en relación a quienes investigaban, que creo que es un desafío para este. Bueno, se supone que el salario docente es esencialmente para la función docente. Lo que pasa es que la función docente no termina en el dictado de clases, sino que va mucho más allá, y no hay incentivos materiales y tampoco hay incentivos simbólicos, claro, porque aquel que investiga tiene un incentivo simbólico, mientras que el que no investiga, el que se dedica a la enseñanza, a mejorar los aprendizajes, no hay incentivo, no es valorado en la escala. Es como la mayor retribución económica y simbólica es en los años superiores, no en el dictado de clase en los primeros años. No en los primeros años. No es un problema solamente de Argentina, En los países desarrollados el tema del equilibrio entre enseñanza e investigación es un tema de permanente discusión, por otras razones, pero es un tema que creo que es un desafío que existe todavía hoy. Me parece que otro de los diagnósticos que se hicieron daba cuenta de que había la percepción de calidad de la enseñanza en la universidad era preocupante, porque esa percepción era de que había un fuerte deterioro. Digo percepción porque creo que no es correcto decir que la calidad mejoró, empeoró
en términos científicos porque no ha habido antes medición de cuál era el nivel de calidad y en consecuencia sería imposible contrastar cuál es la calidad ahora y cuál era hace X cantidad de años. Bueno, pero aunque en los posgrados, en la primera evaluación de CONEAU, el 25% de los posgrados que existían tuvieron que cerrarse porque no alcanzaban un umbral mínimo de calidad. Es así. A partir de allí hubo una mayor preocupación de las instituciones por la mejora de la calidad. Es así. O sea, hubo un incentivo a la mejora de la calidad. Sí, la primera experiencia que hubo sobre eso, si recuerda, fue la CAP, la Comisión de Acreditación de Posgrado, que puntualmente hizo la acreditación de 3 universidades, ¿verdad? Y que con una experiencia, en primer lugar, positiva para las propias universidades, según los propios rectores nos comentaron después, lo que permitió trabajar mejor el tema de la acreditación de los posgrados un tiempo después, cuando se diseñó y se formuló más específicamente el sistema de acreditación de posgrados, además de la acreditación de determinadas carreras de grado. Por ese tiempo también empezó una negociación con el Banco Mundial, cuyo objeto era precisamente disponer de fondos extrapresupuestarios para el mejoramiento de la calidad. Esta negociación fue objeto de mil críticas por la visión que del Banco Mundial generalmente se tiene. Sin embargo, mi impresión después, primero de haberlo visto un poco de afuera, de adentro, pero sin tener intervención directa, y luego, cuando me tocó ser secretario, tener que discutir con ellos. Mi impresión es que la impresión que tiene la gente, el común de la gente, del Banco Mundial y de los condicionamientos que el Banco Mundial pone, no es tan cierta. Por lo menos en el caso, en el área en que nos tocó trabajar a nosotros, en la educación universitaria. En primer lugar, quienes vienen son gente muy bien formada, con una larga experiencia. No en vano el Banco Mundial paga los mejores salarios del mundo a los profesionales que contrata. Recuerdo uno de los especialistas que venía, era un ex rector de la Universidad de Bordeaux, de Toulouse, un hombre de una experiencia... Jean-Claude Martin. Jean-Claude Martin. Un doctor en electrónica. William Experton también francés, un economista muy lúcido, creo que pertenecía al Partido Socialista francés. Sí, de Mitterrand, era parte del equipo de Mitterrand. Entonces, que el Banco Mundial tiene políticas también para la educación y para la educación superior en particular, es claro, nadie lo puede negar. Al inicio de la negociación había un experto del banco que se llamaba Albrecht, sí, que planteaba el arancelamiento y fue rechazado por las autoridades gubernamentales. Sí, y fue reemplazado por el propio banco con una especialista en temas económicos que era Huguette Aucad, que también francesa. Esto que dices me da pie para bueno, hay uno más que no nos debemos olvidar, Loris von Nielsen, que llegó Dinamarca, a ser rector de la Universidad Aarhus, sí, en Dinamarca, una de las principales universidades innovadoras y emprendedoras. Sí, mi conclusión... una mirada ideológica. Claro, muy rápidamente de esto, es que el banco tiene sus propias políticas, pero si los actores nacionales tienen ideas claras de hacia dónde quieren ir y cuentan con el respaldo del gobierno nacional, hay muchos márgenes. Hay muchos márgenes para negociar, por una razón muy elemental. El banco es un banco, en primer lugar, y los especialistas que vienen con su portafolio de vez en cuando a Buenos Aires o a cualquier otra capital del mundo no pueden volver sistemáticamente con sus bolsos vacíos y tienen que... colocar el préstamo. Claro, tienen que... Entonces ahí hay márgenes, que hay que... por supuesto, las condiciones estas que digo me parecen fundamentales. Primero, tener ideas claras y fuerza a voluntad de negociar, porque no son personajes secundarios quienes vienen, es gente muy entrenada y muy capacitada. Y después saber que no es solamente la capacitación que tiene el actor que se sienta frente a ellos, sino también que el gobierno está respaldando esa gestión. Bueno, a través del programa entonces se creó un fondo de mejoramiento de la calidad, FOMEC. Se creó el FOMEC
en mi opinión, un programa excelente que debiera servir de ejemplo para lo que es la gestión nacional. Bueno, porque tenía un directorio. Tenía un directorio formado por personas independientes que no pertenecían al ministerio, con largos laureles y antecedentes académicos y disciplinarios en sus propias especializaciones. Que resolvían sobre las presentaciones y la asignación de fondos. Claro, pero lo resolvían después de que un equipo técnico que evaluaba la elegibilidad, evaluaba la calidad y evaluaba la pertinencia de los programas. En el 2000 lamentablemente lo cerraron. En el 2000 lamentablemente lo cerraron porque... Lo sustituyeron por un fondo que es de uso discrecional del secretario de turno. Claro, yo entiendo que si la política hacia el 2000 era la que no querían saber más nada con el Banco Mundial, me parece bien que la decisión que tomaran de terminar con el crédito. Pero el modelo de gestión de los recursos para la calidad hubiera sido muy interesante que se inspiraran, por lo menos en el FOMEC, y lo hicieran con fondos nacionales. Bueno, el que lo siguió fue la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica sí, del 96-96, también con un directorio. O sea, son los únicos dos casos. Sí, la única diferencia es que sobrevivió al directorio de la agencia, sí, y no al directorio del FOMEC. Lo interesante de esto es que el ministro de Educación, me tocó ver la gestión de Jorge Rodríguez y de Susana de Cive, y de acompañarla a partir del 96, y puedo dar fe, con total honestidad intelectual, que nunca osaron intervenir o pretender cambiar una decisión que había tomado el Consejo Directivo del FOMEC. Era un cuerpo realmente independiente. El otro dato que me parece importante señalar es que el FOMEC fue evaluado, no solamente por el Banco Mundial, fue evaluado por el propio gobierno, que contrató expertos independientes para que hicieran una evaluación del... Vino, por ejemplo, un hombre conocido internacionalmente y muy respetado como José Joaquín Brunner de Chile, que juntamente con un experto nacional, el profesor de la UBA, Martínez Nogueira. Martínez Nogueira junto con Brunner hicieron un informe que está publicado por ahí. Sí, Martínez Nogueira no se podía decir que adhería político-ideológicamente al gobierno de la época. Para nada. Y finalmente, una vez que se concluyó con el programa, hubo una evaluación de gente que el propio gobierno que sucedió a aquella gestión contrató, pero en todo gente de primer nivel, estaba Osla, que estaban varios otros, y Suani. Y otros, y las conclusiones que uno lee son realmente satisfactorias, realmente interesantes, porque analizan bien y llegan a la conclusión de que se trabajó bien y que el programa contribuyó, etcétera, etcétera. Planteémoslo de la siguiente forma. La política tuvo un rasgo de incremento muy importante del presupuesto, porque también se venía de la hiperinflación y del deterioro de los salarios. Sí. Alcanzó en un periodo de 3 años el incremento más notable del presupuesto, más que se duplicó a valores reales. Se aumentó la autonomía académica con una menor injerencia ministerial en el tema de títulos y planes de estudio. Se aumentó la autonomía o autarquía económica porque se le dio a las universidades lo que se denomina en inglés un block grant, o sea, una suma global, y que daba a criterio de las universidades distribuirlo. Que les permite gestionar mejor sus propias decisiones. La descentralización fue empleada sobre todo por universidades nuevas, la descentralización salarial. Y se iniciaron paritarias, o sea, convenciones colectivas de trabajo en el sector docente y no docente ante la sorpresa de los rectores que no se sentían empleadoras. Ahora, en este contexto, si hay algo que caracteriza la década es la Ley de Educación Superior. No podemos omitir entonces algunas consideraciones sobre Yo creo que la década del 90 ha terminado siendo recordada por vastos sectores como la década de una ley que muchos juzgan inapropiada o muy intervencionista en relación a la autonomía que se pretendía y se pretende para las universidades. Ya claro que yo soy centralmente un universitario, lo he sido siempre, y creo que la autonomía es
cualidad sustantiva de las universidades en la cual no existen. Por lo menos no existen en países como el nuestro. Uno sabe que en la historia de las universidades ha habido épocas en donde la autonomía no ha existido. Y sin embargo las universidades han seguido funcionando y funcionando bien. Pero no ha existido o no se ha reconocido la autonomía institucional. Pero en esos países se ha sido fuertemente respetuoso de la libertad académica. Recuerdo, la autonomía institucional es una cualidad que se predica de las instituciones. La libertad académica es algo que tiene que ver con la libertad individual de los miembros de la comunidad universitaria. Sí, vamos a Kant y la polémica de las facultades, claro, ¿no? En donde plantea la autonomía. Ahora, la tesis de doctorado de Alejandro Finocchiaro plantea de que es la ley más autonómica en la historia del sistema universitario argentino. No solamente, ¿Qué contradicción? No solamente la tesis de Finocchiaro, el libro que escribió Cantini, de cuya objetividad no se puede dudar, llega analizando punto por punto y comparándolo con toda la legislación histórica existente sobre los distintos campos en los cuales se manifiesta la autonomía, llega a la conclusión de que es la ley que más autonomía concedió finalmente a las universidades. Por eso decía al comienzo que a mí me parece que muchos los juicios sobre la época han estado muy teñidos, y siguen estando todavía, muy teñidos por el clima ideológico prevaleciente y otros intereses corporativos que seguramente existieron. Bueno, algunos autores señalan de que esta reforma universitaria, si se la podría denominar así, fue disfuncional a la ideología prevalente en la época, porque no hubo un proceso de privatización de las universidades como ocurrió en América Latina, no hubo arancelamiento, entonces sí, pero, está mirada como que desde una perspectiva como disfuncional. Pero, varios se deben interrogar cómo es que se hizo este cambio normativo en esa década y no la siguiente. Claro. Es como contradictorio. Es como contradictorio. Y lo que yo escucho en muchos debates y discusiones que uno tiene o simplemente mira en las universidades es que la crítica central es el neoliberalismo y la ley del menemismo. Sin embargo, sin entrar a analizar ahora razones o causas o motivos, el área de educación y de educación superior en particular tuvo en esa época un margen de libertad para las decisiones que, aunque uno admita que a nivel económico el modelo se pareciera a lo que muchos llaman el neoliberalismo, no lo fue en el campo de la educación, no lo fue en el campo de la educación superior en particular. En todo caso, lo que ha habido, me parece a mí, es una suerte de, no de invasión y desplazamiento de la autonomía y de muchas otras cosas por las leyes del mercado, sino en todo caso una suerte de lo que los economistas llaman un cuasi-mercado, un esfuerzo por emular algunas leyes del mercado, fundamentalmente las que tienen que ver con la competencia, con la sana competencia, para intentar que las decisiones del Estado, que no desaparecen, sino que por el contrario en esa época se fortalecieron, tuvieran menos burocratismo y menos ausencia de competencia que la necesaria. Y hay muchos ejemplos, si uno toma para analizar la ley, en donde esto se manifiesta. No solamente en la ley, que fue una ley. Yo me acuerdo porque me tocó trabajar específicamente en el equipo que elaboró y redactó la ley. Y en esto bueno, acá tenemos el texto con los comentarios y producto del debate. Le encuentro cara conocida. Sí, no solamente eso, sino que la imagen lo que se dijo, muchos dijeron, y la imagen que en muchos sectores ha quedado es que fue una ley impuesta sin mayor consulta y la verdad que lo que más trabajo nos dio era el ida y vuelta de los proyectos que se enviaban, de los anteproyectos en verdad, que se enviaban a las universidades y a los consejos superiores y los retornos que había, por lo menos de muchas universidades. En el intento de incorporar aquellas cosas que no eran del todo incompatibles con la idea que se estaba concibiendo.
Sí, quizás la cuestión más extrema desde el punto de vista autonómico es haber puesto también en debate la habilitación para el ejercicio profesional de los títulos académicos. Sí, ese fue en un primer borrador que se elaboró de la ley. Planteaba la alternativa anglosajana de separar. Claro, recordemos, hay dos modelos en la experiencia mundial, en la experiencia comparada, respecto de qué es lo que se acredita cuando se cursa una carrera universitaria, fundamentalmente una carrera profesional. Están los países sajones, en donde las universidades lo que hacen es acreditar la formación académica recibida y nada más. Y el tema de la habilitación profesional queda para otras instancias posteriores en las cuales la universidad a veces parte, otras veces no. Frente a eso, la experiencia de los países que han seguido la tradición napoleónica, por lo menos de la mayoría de ellos, es que lo que la universidad acredita cuando un alumno ha concluido sus estudios no es solamente la formación académica recibida, sino también la habilitación para el ejercicio profesional. Desde 1885, año en que se sancionó la primera ley universitaria del país, la ley Avellaneda, la Argentina optó por un sistema en donde se unían las dos cosas. El sistema napoleónico. Sistema napoleónico. En los 90, el primer borrador que se hizo... Sí, se puso en discusión. Se puso en discusión eso. Se dijo, si las universidades pretenden ser plenamente autónomas, pues no tienen que dar la habilitación profesional. Claro. Y ahí entraron en contradicción porque no tenían respuesta. Sí. ¿Cómo las privadas, que tuvieron una creación tardía, tuvieron sus egresados, los 10 primeras cohortes, tuvieron sujetos a un examen de Estado, no quisieron acompañar eso porque dijeron como, ya pasamos por esto? Y las públicas tampoco, porque no querían ceder esa facultad de otorgar, digamos, la habilitación para el ejercicio profesional. Pero tuvo un efecto benéfico el debate, que fue la creación de la CONEAU para regular las carreras de interés público. Yo creo que hay que reconocer también que tal vez el tema de la separación de la acreditación académica de la habilitación profesional hubiera sido más estratégicamente interesante plantearlo para un plazo más largo, plantearlo de acá a 8 o 10 años. El país se encamina hacia esto, de tal forma de ir preparando, porque convengamos que tampoco es simple. No, porque por el tema corporativo, las corporaciones, los consejos profesionales. No obstante, hay que reconocer que hubo figuras como Francisco Dilich, que había sido el rector organizador de la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, o von Butenandt de la Universidad Austral, o el propio San Andrés, o el propio diputado Dumont de la Unión Cívica Radical, que optaban por esta medida. Ahora, en conclusión, tuvo un gran debate, fue muy polémico, pero es la ley que ha perdurado todos los años hasta ahora. La CONEAU ya nadie le discute, ya nadie discute la poca intervención ministerial en materia de planes de estudio. Es como al contrario, la última modificación a la ley, conocida como Reforma Puigro de fines de 2015, vuelve a un sistema más dirigido, o sea, no autonómico, porque le dicen, mire, los sistemas de ingreso a la universidad tienen que ser de determinada manera, las becas tienen que ser de determinada manera. Otra cuestión que planteó la ley, que no es menor, que los avances no han sido de todos felices, es que la asignación de recursos a las universidades se basara también en criterios objetivos, verificables con indicadores. Y no me quiero olvidar, aunque un pie de página en tu relato de las estadísticas, que fue la época que se hizo el primer censo nacional universitario, que se censó a los estudiantes, y fue la primera vez que se estableció el sistema de información universitaria. Así es, se estableció el sistema de información universitaria que luego tuvo continuidad, porque la necesidad de información como insumo para la toma de decisiones era muy clara. Y varios años después, o algunos años después, en el año 97, logramos hacer un acuerdo con el INDEC, en los buenos tiempos del INDEC, para que en las ondas de la EPH, la encuesta permanente de hogares, hubiera un módulo de educación en donde 25 preguntas eran sobre la educación preuniversitaria, de niveles básicos, y 25 preguntas sobre la educación universitaria. La información que de allí surgió fue riquísima, porque permitía contrastar información sobre el mismo objeto proveniente de dos fuentes. Una, la que las propias universidades relevaban, porque el sistema de información universitaria se hace a partir de la
información que relevan las propias universidades y la que daban los propios habitantes, los propios personas entrevistadas. Como el Censo Nacional de Población, que indica que hay un 20% menos de alumnos universitarios de lo que dicen las universidades, porque siguen apareciendo registrados, pero ya no concurren. Sí, además como finalmente la asignación de recursos tiene que ver mucho con la cantidad de alumnos. Exacto, entonces es funcional tener muchos alumnos para tener más recursos. Son de los efectos perversos que a veces tienen algunos que es una de las indicadores. razones, creo yo, por las cuales muchas universidades no han hecho caso, no han admitido una disposición de la ley que, para quien vea de afuera las cosas, puede ser risueña, como que lo mínimo que tiene que hacer un estudiante activo es rendir dos materias por año o aprobar 2 materias por año. Sí, aprobar, lo cual llevaría la carrera, si con ese mínimo, a unos cuantos años, porque eso claramente disminuye la cantidad de alumnos activos reales que tienen las universidades. A modo de síntesis, si yo te dijera que olvídate la década en que se produjo esa reforma, hubo un decenio en la Argentina en donde se produjo una reforma de esta naturaleza. Olvidémonos del número, si fue 90, supongamos que sea aleatorio el número. ¿Cuál es tu conclusión sobre la política universitaria de aquel entonces? En términos comparativos con años anteriores, con años posteriores. Mi conclusión es que fue una época realmente transformadora del sistema universitario fundamentalmente. No digo el sistema de educación superior porque, aunque la ley lo incluye, las provincias tienen sus propias decisiones en esa materia y no se avanzó mucho, por distintas razones que no hay tiempo ahora de hacerlo. Pero sí en lo que hace a universidades. Creo que la ley, fundamentalmente, en lo cual se expresó buena parte de las políticas de ese tiempo, no solamente fue una ley ordenadora de las instituciones, sino que fue una ley que introdujo una cantidad de transformaciones verdaderamente importantes, inspiradas muchas de ellas en los mejores avances que mostraban las universidades del mundo. Claro, tomaron las mejores prácticas de política universitaria, tanto de las universidades americanas como europeas. Muchas de esas cosas han permanecido, y esto es lo relevante. Después de la ley de Avellaneda, que duró entre 1885 y 1947, la única ley que tiene una duración ya de 2 décadas y pico, como es esta, es la 24521. Todas las otras leyes, que las ha habido una cantidad importante entre 1947 y 1995, han sido leyes de duración mucho más breve, mucho más corta. Y es cierto que en tiempos de tan acelerado cambio como son los que vivimos, no se puede pretender que las leyes sigan teniendo una duración para toda la vida. Por supuesto. Y es posible, yo creo que es conveniente, pensar en que hay algunas cosas que sería bueno plantearlas como desafío superadoras de lo que se hizo en aquel momento. Pero rescatando esto, me parece que lo que en definitiva en aquel momento se buscó era avanzar hacia un sistema universitario en donde las universidades no solamente tuvieran más autonomía, sino que como consecuencia de ello tuvieran más capacidad no solamente de autoevaluarse, sino de autorregularse. Creo que eso es la deuda pendiente. Esa es la deuda pendiente, porque tiene que ser una autorregulación exigente y responsable, en donde se admita la existencia de reglas de juego para todo el sistema y en donde se admita la transparencia, se admita la responsabilidad en el sentido de dar cuenta no solamente de las decisiones que se toman, sino del resultado a que llevan esas decisiones. Marcelo Molis señalaba que ha habido reformas sistémicas, pero lo que están pendientes son las reformas intrainstitucionales, al interior de las instituciones. Bueno, yo creo que es exactamente así. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos.